Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a estudiar una porción de la Parashá Vayakhel Pekudei, que inicia en Shemot 35 en adelante. Síntesis de esta Parashá, familia, describe la construcción del Mishkan, el cual se realiza fielmente conforme a la instrucción de las Parashot anteriores, sobre todo de la Parashá Terumá, receptando incluso a veces hasta el uso de los símbolos de entonación melódica. Así que en esta Parashá en general, familia, habla del Shabbat, las contribuciones hacia el Mishkan, la construcción del Mishkan, la selección de artesanos, la designación de Betzalel, la elaboración de cortinas y todo el mobiliario. Esta Parashá es muy interesante en el aspecto en que después de que se termina de construir el Mishkan, ¿qué sigue? Es decir, el Eterno deseó que nosotros tuviésemos una morada, pero para Él no necesariamente el Mishkan, sino para el mismo Eterno. En la Parashá dice algo interesante, el 36.1, Shemot 36.1. Y en esta Parashá, el judaísmo es donde hace una de las preguntas madres de las preguntas, en la cual dice así: la respuesta al por qué existe la vida. La respuesta al por qué existe la vida. ¿Por qué estamos aquí? Dice la madre de todas las preguntas. ¿Por qué existimos? En esta sección, el Talmud dice, una de las razones de por qué existimos, dice, yo fui creado para servir a mi Creador, de acuerdo al Talmud. Las obras literarias de Musar, de ética, dicen que el propósito de la vida es el refinamiento de los rasgos del carácter. Existimos para refinar nuestros rasgos de carácter. Eso dicen los libros de Musar. El Zohar, escrito por Shimon Bar Yochai, describen que la base de la comprensión expresa que a fin de que sus creaciones lo conozcan. Eso dice el Zohar, porque existimos a fin de que sus creaciones conozcan al mismo Creador. Rabbi Zakluria, en la Elaí, dice que el Eterno es el bien puro y la esencia del bien es dar bondad. Por lo tanto, el Eterno hizo su creación para que fuésemos receptores de su bondad. Eso lo dice Rabbi Zakluria. De modo que no es que tengamos que traer al Eterno a este mundo material. Él ya está aquí, ¿verdad? Él ya está aquí, pero Hashem puede estar en el mundo sin sentirse en él como su casa. Está, pero puede estar aquí sin sentirse que está en su casa. Es como cuando uno visita al lugar de nuestra Hot Hana, parece que estamos en nuestra casa, ¿no? ¿Verdad? Mi Hot Hanita. Pero personalmente se siente, en este caso, el Eterno como en su casa, en cada uno de nosotros. Ahora bien, de acuerdo a lo que dice en la Parashá 36.1 de Shemot, dice, e hizo Betzalel y a Olivat y a toda persona sabia de corazón, a la cual le confirió a Hashem sabiduría y entendimiento a ellos para saber hacer a toda la labor de trabajo de lo sagrado, para todo lo que ordenó Adonai, y llamó Moshe a Betzalel y a Olivat y a todo hombre sabio de corazón, el cual le confirió a Hashem Jochma, sabiduría en su corazón, todo el que enaltecióse su corazón para acercarse a su labor, para hacerla a esta. ¿Qué es lo que sucedió aquí? E hizo Betzalel y Olivat y toda persona, dice Jajam Lev, sabio de corazón. Jajam Lev, sabio de corazón. En el comentario de esta Tanaj, de la edición Katz,
describe cuando habla inteligente de corazón, se refiere, dice, significa a que tenía cualidades o tenía habilidades cada persona. Tenía cualidades o habilidades cada quien. Cualidades y habilidades. Sin embargo, hay una parte interesante. El Talmud dice, ¿tenía sabiduría Betzalel? Sí tenía. Claro. Y el Eterno le dio Jochma, pero ella tenía. ¿A qué se refiere? Ella tenía, pero el Eterno le dio. Pero ella tenía. Y si se refiere aquí a que tenía habilidades y cualidades, es decir, que ella tenía habilidades y cualidades, pero el Eterno le dio también cualidades y habilidades. ¿A qué se refiere? Le dio más sabiduría o entendimiento para poder llevar a cabo, realizar para la construcción del Mishkan. En este caso, trabajaban el oro, plata que trabajaba el pueblo de Israel para llevar a cabo todo tipo De labor. que llevaban. Es decir que Betzalel ya era artesana en Egipto, en Israel. Fíjense, él ya tenía entonces habilidades y tenía cualidades de donde él venía. Pero aquí el Eterno le muestra y le da más todavía. Esto me recuerda mucho a los talentos. De hecho, la palabra talento es una unidad, está enraizado, su etimología, en una moneda de valor, es decir, valores que tiene la persona. Valores. En este caso, ¿qué valores tenemos nosotros? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué habilidades tiene? ¿Existen para algo? Betzalel, sombra de Hashem, sombra de Elohim, inmediatamente se le notó las cualidades que él tenía para una labor específica. ¿Es correcto? ¿Qué cualidades y habilidades tiene Uri? ¿Qué dice? Uriya. ¿Qué cualidades o habilidades tiene Uriya? Dice, buena pregunta, pues. Él está preguntando a sus papás cuáles son. Para esto, familia, tienen que preguntarse algo. Hay que preguntarse algo. Imagínense que viene un director de Hollywood y dice, vamos a hacer una película de su vida. ¿Qué le parece? Una película de su vida. A lo mejor va a ser aburrida. De terror, dice nuestro amigo Shahar. ¿Qué tiene nuestra vida? Es decir, no va a dejar ni un legado, o sí va a dejar un legado su vida. Esto le ofrecieron, me imagino, un escritor muy famoso en Estados Unidos, y cuando estaban haciendo el guión de su vida, estaban poniéndole más aditamentos, es decir, cosas más emocionantes, cosas que ni siquiera hizo, y llegó un punto y dice, bueno, ese ni siquiera soy yo, y empezó a cuestionarles. Llegó el momento en que de las pláticas le dijo uno de los directores, dice, es que tu vida es muy aburrida. O sea, como las llevan, ha sido una vida aburrida. Nadie va a ir. Directo al fracaso. ¿Sí me entienden?
esa sería una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son, en este caso, familia, sus habilidades, sus cualidades? Porque en base a eso el Eterno les va a dar. Diga, Rosy. Yo pienso que, o sea, yo no puedo decir, yo no puedo, yo en mi casa yo no puedo decir algo, tengo capacidad de educación, de dar, o sea, yo no puedo, o sea, yo no puedo decirlo. La que tiene que decir sería mi pareja, mi esposo. Él va a ver mi cualidad, porque yo puedo decir que soy la mejor o que hago lo mejor, cuando en realidad no, es como yo le puedo decir a mi esposo qué cualidad tiene y qué es lo que no. Yo pienso así, no sé, estoy mal, porque si yo me puedo considerar que tengo la cualidad de dar, o tengo la habilidad, o la virtud, no sé cómo se podría decir. O sea, que me gusta ayudar, me gusta servir, me gusta... Sí, le dio un talento a Hashem. ¿Le dio un talento, 2 talentos o 3? ¿A usted? ¿Le dio talentos? Pues yo creo que sí. ¿Y no sabe cuáles son? Pues yo no sé. Ese es el punto. Que en este caso, Betzalel y Aholiab, ellos ya llegaron en este punto con Moshe, porque ellos ya tenían cualidades y habilidades, tenían algo que aportar. Es decir, es algo que a ellos en ese momento les apasionaba. Les apasionaba, no nada más eso, tenían habilidades, cualidades. ¿Me entienden? Por ejemplo, si ustedes ven aquí al fondo el pintarrón, Urillán, van a encontrar que en la parte de arriba dice pasión. ¿Algo les apasiona hacer? En la parte de abajo dice cualidad, ¿verdad? Y del otro lado, mercado. Por ejemplo, si a Junior le apasiona tocar guitarra y tiene cualidades para tocar guitarra, pero no va a tener ingresos, va a ser un pasatiempo, está en un círculo ahí pequeño. ¿Me entienden? Si tiene cualidades, que son las dos de abajo, y se desarrollan en el trabajo, es decir, tienen ingresos, cualidad y mercado, capacidad y mercado, pero no les apasiona ese trabajo, ¿saben en qué se convierte con el tiempo? Aburrimiento. ¿Me entienden? Y si tienen pasión pero no tienen habilidad o cualidad para desarrollar, pero sí hay mercado, va al fracaso. Esto, Misajín, es un punto para saber qué nos apasiona. Y si tenemos cualidades o habilidades como Betzalel para desarrollarlas, tienen que pensar que exista mercado. Ahora, en este punto, por ejemplo, si les apasiona leer Torah, ¿les apasiona leer Torah? ¿No les apasiona? ¿Moshe? Sí, Moshe dice que sí. Si les apasiona leer la Torah. Sería una mentira porque, o sea, si digo que me apasiona y es malo. Vamos a suponer que le apasiona a la Rosa leer Torah, leer el Brit Hadashah, leer la vida del Santo Maestro en este plano físico, que le apasiona. Vamos a suponer que así es, ¿verdad? Le apasiona incluso escribir
hasta parábolas acerca de él. Y tiene la capacidad aún de seguir escribiendo. Y la apasiona. Pero no le va a redituar económicamente. Lo único que va a quedar en eso es que, ¿qué va a hacer? Un pasatiempo. Y el pasatiempo es un ratito. ¿Sí me entienden? Entonces, si aún a eso no le apasiona leer Torah, si no hay pasión, pues no, entonces estamos más fritos. ¿Te apasiona Uriah leer Torah? Dice que sí. Bueno, este es el punto, mis ajín, que el saber qué habilidades, cualidades tenemos, nos ayuda a nosotros el saber por qué existimos, el saber por qué estamos aquí en este plano físico. Esa es una. Otra, nos ayuda a saber en qué posición estamos. Por ejemplo, si a alguien aquí le gusta, por ejemplo, ir a la playa y sabe que hay muchas personas que dejan su basura y pues cada vez que va hace una labor que le apasiona, estar, tener limpio siempre. Y hay gente, mis ajín, que si han ido, se dedican a estar limpiando la zona. Y ahí puede haber alguna hermana que le apasione la cocina. Pero a veces la que le apasiona la cocina dice, bueno, y la que recoge basura le va a decir, bueno, también debería estar aquí. Pero la que recoge basura puede decir, bueno, también puede ser una labor de turismo. Eso nos ayuda a saber en qué posición estamos cada quien, en qué lugar. Diga, Rosy. Sí, yo quiero comentar. Cuando me convertí al cristianismo, bueno, hace años, hace 8 años, no, 10 años, cuando me convertí al cristianismo, recuerdo que yo puedo decir que sí estaba apasionada hacia el Creador, porque como apenas se había conocido y yo era de las personas que al pastor le compraba, bueno, era soltera, lógico, pero le compraba todas las Biblias que tenía, o sea, todas, yo les compraba y me apasionaba a mí ir a evangelizar ahora sí y regalar Biblias a todas las personas que yo evangelizaba. Y recuerdo que hacía tantas cosas por el Creador así que decía, ay, yo quiero que todo el mundo, o sea, yo quería que todo el mundo supiera de él, ¿verdad? Me iba yo sola a predicar sola desde la mañana y recuerdo que llegaba hasta la noche y sabía yo, o sea, yo me acuerdo que yo me lo sabía las cosas de la escritura, todo, porque estaba apasionado, o sea, yo quería todo con él, con el Creador. Y me acuerdo que mi celular tenía muchas músicas cristianas y yo sacaba discos, un montón de discos con este tipo de música y, o sea, yo lo hacía para regalar a la gente como días especiales, según yo, el Día de las Madres, el Navidad y así. En ese tiempo, porque los cristianos algunos festejan. Entonces, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué yo no soy así? O sea, ¿por qué? O sea, no, yo amo al Creador. Sí. Pero se me hace tan difícil como las cosas de la Torah. Digo, así me graban las cosas como antes. O sea, no es porque yo no tenga esa pasión, simplemente porque es tan difícil las cosas hebreas. Y, o sea, por ejemplo, los números, las letras, y se me hace tan difícil. Digo, luego con mis hijas que no me dejan estudiar, o sea, no estoy diciendo que ellas ocasionen eso, pero es el tiempo. Digo, si ustedes se referían a la pasión así, es un primer punto. Eso era lo que a mí me apasionaba, pero ahora porque ya no. O sea, no, sí me gustan las cosas de la Torah, por eso estoy aquí, pero ya no siento así. O sea, cuando hablan del Creador, que van los testigos de Jehová a mi casa, los cristianos, amablemente yo los acepto. Y no, pues bienvenido, mi marido los corre. Entonces,
Yo nada más En con- su vida ya sabe que tiene una pasión. Sí. Falta contar qué cualidades o habilidades tiene. qué capacidad. ¿Qué capacidad? ¿No, Mijael? ¿Qué le apasiona? ¿Qué me apasiona? ¿Qué le apasiona? No tengo una pasión en específico. ¿Hacía obras de teatro? No, es que mi pasión no es real. Porque no la he podido realizar. Así es que no es. ¿Y esa pasión entonces tiene cualidades para esa pasión? Sí, ¿Y le va a porque- redituar económicamente? Sí, sería interesante. Son 3 puntos, porque si no es un pasatiempo. Sí, de hecho, pensándolo bien así con esas 3 situaciones ahí, me siento triste. Me acabo de tocar fondo. Me siento luego cansado. En los escritos nazarenos, familia, No pregunté. Mijael. a ver, Michelle Junior, ¿qué le apasiona, joven? Joven ilustre. Hacer ejercicio. Sí, pero Es pasatiempo, lamentablemente. sí, pasatiempo. Pero lo disfruto aún así, no me preocupa mucho. Bueno, el punto no es ello, porque no le está redituando, al contrario, tiene que estar pagando, ¿verdad? Sí, hay que comprar short. La ropa, el agua. Pero a lo mejor puede estudiar nutrición. ¿Enseñar qué? Nutrición Me interesa. y más. Les voy a platicar. Ahorita estamos tocando un tema de un joven de fútbol americano que en el primer año fue galardonado. Mercado tenía capacidad inmensa para jugar, pero no le apasionó nunca el fútbol y todos se sorprendieron, aunque fue el ganador. No le apasionaba. Su pasión era otra cosa, pero el fútbol era el medio para alcanzar esa pasión. Y muchos así podemos estar. ¿Cuál era su pasión? No lo recuerdo, pero ahorita lo busco. Terminado. También es la historia esa de Carlos Vela, un futbolista. A él no le gustaba el fútbol, pero se le daba ¿Sí? y llegó a profesional. A él lo que le gustaba era el básquetbol. Y ahora se mudó a Los Ángeles y va a ver los partidos, pero sigue jugando fútbol. Sí, sí, el famoso 23. A él le gustaba más el base que el básquet. Sí. Ese es el punto, familia, que encuentren sus capacidades. Pero tienen que pensar que les apasiona y que exista mercado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si no van a tener sus ingresos, va a quedar en un pasatiempo. Pero es malo tener pasatiempo. No, en absoluto. En absoluto. Pero puedes tener una vida con esos 3 puntos. ¿Verdad? Porque si nada más tienes capacidad y hay mercado, no te apasiona, se transforma en lo que la mayoría podemos estar, en algo aburrido. More, ¿y cómo voy a Sí, saber ¿qué? qué es lo que me apasiona? Esta es una parte interesante. ¿Qué les apasiona? En Shir Hashirim, cuando habla del amado, habla de acercarse, habla de que le apasiona. Algo le apasiona. Algo le mueve toda su persona que puede estar haciéndolo todo el día prácticamente. Hablando de la pasión, ¿verdad? Como algo por lo cual exististe. Diga, Kotkana. A mí me apasiona mucho
y no lo tengo, pero yo quisiera tener mucho dinero. A mí me apasiona darse de acá. Me gustaría tener mucho dinero y repartirlo, pero no lo tengo. Así, bueno, lo que tengo, pero esa es mi pasión. A mí me gusta ir a ver así a los señores. Entonces puede tener cualidad, puede tener capacidades para lograr eso. No es lo No mismo tiene la pasión, que pero no tiene ni la capacidad y no es mercado. No es mercado. Y eso, pero sí siento que yo lo podría estar Pero haciendo todo el día. puede tener, en este Todo caso, el la día capacidad para haciendo. crear algo, para crear algo Ah, eso. y poder entonces tener mercado. O sea, hacer algo aburrido para poder hacer mi pasión. Exacto. Sí. El punto es que ya que se encuentra el primer punto, que él les apasiona. Miren, Betzalel no estuvo ahí porque fue elegido, sino que su corazón estaba puesto en la obra. Si ustedes ven el texto, habla de Jajam Lev, de un sabio de corazón. Y el comentario, por eso se los recalcaba, tenían habilidad o cualidad. Ellos tenían habilidad y cualidades, y eso les apasionaba. Lógicamente, ese fue su legado. En muchos de los casos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando Aarón recibió a Moshe, bueno, quedó así nada más como que lo recibió y pues platicaron cuando llegó a Egipto. Pero si Aarón hubiese sabido que su nombre iba a estar escrito en la Torá cuando recibe a su hermano Moshe, hubiera salido con trompetas de quién era y lo que iba a suceder después. Pero como no quedó escrito y no sabía, nada más salió y lo recibió. Si en la película de nuestra vida apareciera escrito Nahot Hara creó con su capacidad una línea de X producto porque le apasiona, eso le generó mercado para hacer lo que le apasiona. Pero ya no es una vida como la que había pensado, una vida con propósito. Alegóricamente, por ejemplo, un cuero que se utiliza para el tefilín, un cuero común y corriente, alegóricamente puede decir yo existo. Pero si ese cuero se corta, se le da forma y se forma en tefilín, entonces ese cuero ya dice existo para servir a mi creador. Primero no tenía propósito, nada más existo, pero ahora existe para servir a su creador. Existimos, pero estamos como el cuero común y corriente, existimos. Existimos, pero no existimos con un propósito, simplemente existimos. ¿Sí me entienden por Jam? Sí, por ejemplo, hay unos comedores que hay en las juntas, y digo, ay, si no tuviera mis niños, hubiera dientes ayudar a hacer de comer, porque ellos regalan la comida y ellos van a los hoteles y recaudan todas los camas y todo eso lo venden y tienen un comedor grande y dan de comer a mucha gente. Y le digo, a mí eso me apasiona, ¿sí me entienden? Allí en las juntas, sí, allí en las juntas, y ellos traen muchas cosas de los hoteles, todo lo que les dan, y lo venden así, no crean que Sí. lo venden muy rápido y de ahí de ahí hacen de comer ellos a muchísima gente, mucha gente la que va a comer ahí, más bien hay mucha gente de
la tercera edad. Y usted sabe eso porque es algo que está ahí, que se lo dio a conocer. ¿Cuántos sabemos ahorita eso? Y a mí me digo, ahí como, lo malo es que a mí mis niños me absorben mucho, mucho. Y el trabajo de mi esposo, pero digo, ay, si estuviera sola yo iría con esa gente y me sentía yo bien, porque eso es lo que me hace sentir. Sí, es correcto. Déjeme decirle que el problema está en que decimos eso, y me incluyo. Bueno, ya que tenga tiempo. Desafortunadamente estamos en esa etapa. Bueno, ya que tenga tiempo. ¿Me entiende? No, Joshua Maya, ¿qué le apasiona? A mí se me va el tiempo, Se le va el tiempo. como hago, dando a conocer un tema, por ejemplo, de salud. Me gusta. Bueno, ahora que estaba, llevábamos ferias de salud y allí damos a conocer beneficios para las personas sobre cuidarse, cuidar de las adicciones, de malos hábitos de salud. A veces se me pasaban 4 horas y yo que era media hora. No me daba cuenta y ya, o sea, ya se terminó. Entonces, eso le apasiona y tiene capacidad para ello, sí, pero no hay mercado. no hay mercado porque No hay ingreso. probablemente sí, pero a la gente no le gusta Sí, dar, porque no nos gusta cuidar, me incluye, porque a veces tenemos más a tener hábitos nocivos y pues aunque nos digan, y esas cosas son gratis y no las que no nos llegan. sí, claro. ¿De acuerdo, sí? Por eso viene, lo que dice la FOD, eso viene siendo como cualidad también, ¿es lo mismo? Pasión y cualidad. No, lo que ella ya está haciendo es desarrollando lo que le apasiona. Que no es una cualidad que tiene. Es una cualidad ya desarrollada. Como la pasión, ¿verdad? Porque tengo pasatiempos, me gusta bordar, nada más que siento que avanzo muy poco, o sí que hago muy poco en mucho tiempo. Sí. Entonces, me gusta bordar. Porque Que a veces lo dejo allí y me llevo al aburrimiento. sí, Sí, no hay Sí. no hay el siguiente paso. Les voy a hacer unas preguntas para que las anoten. ¿Por qué o cuál cosa tiene una preferencia o deseo vivo? ¿Por qué o cuál cosa tienes una preferencia o deseo vivo? 2. ¿Qué sientes que más que un trabajo es un llamado? ¿Qué sientes que más que un trabajo es un llamado? Un llamado, ¿qué es un llamado? Hablando de la pasión. algo que te apasiona, pero que no sabes por qué lo haces. Es un llamado vivo, no sabes por qué, pero sientes ese deseo de seguir haciendo. La primera me quedé, ¿por qué o cuál cosa tienes una ¿Por qué o cuál cosa tienes una preferencia o deseo vivo? ¿Sí, Moche? ¿A fuerzas tiene que ser algo religioso? No. No puedes saber que existido para crear un lugar para personas autistas. Por ejemplo. Pero siempre es para que alguien más se beneficie. ¿O? No necesariamente, ¿verdad? Pero tiene que existir estas tres para que funcione. Te tiene que apasionar, tienes que tener cualidades para desarrollar todo ese proyecto. Y tiene que haber mercado. La segunda, Segunda, ¿qué sientes que más que un trabajo es un llamado? Porque todos existimos por algo, pero podemos pasarnos la vida como el cuerpo existe.
pero cuando se hace un tefilín existo para servir a mi Creador. ¿Ya? Tercero, ¿alguna vez has sentido que hubieras nacido para algo? ¿Alguna vez has sentido que hubieras nacido para algo? ¿Existe algo que te dé rabia, que rechaces rotundamente? ¿Existe algo que te dé rabia y que rechaces rotundamente? La política. Que o rechazas, que te da rabia o ¿Existe algo que te dé rabia, que rechaces rotundamente? La corrupción. rechazas, Después de que hayan respondido a estas preguntas, o todas, hay que verificar lo siguiente. Cuando están haciendo algo, o cuando estoy haciendo lo que definí como pasión, ¿sigo entusiasmado y pensando en lo que tengo que hacer mañana? Cuando estoy haciendo lo que definí como pasión, entonces pregunta, ¿sigo entusiasmado y pensando en lo que tengo que hacer mañana? Y siguiente, ¿mi pasión motiva mi imaginación? ¿Mi pasión motiva a mi imaginación? ¿Mande? Después de contestar, hay que... Después de contestar las anteriores, viene esto. Cuando estoy haciendo lo que definí como pasión, ¿sigo entusiasmado pensando en lo que tengo que hacer mañana? Y siguiente, ¿mi pasión motiva mi imaginación? Y si heredaras $1.000.000, ¿continuarías haciendo lo que definí como pasión? Porque existimos para Él. Y como preguntaba Moshe, ¿tiene que ser religioso? Desde luego que no. Todos existimos para Él, un propósito. No todos son ojos, no todos son pies, dedos. Todos existieron para Él. En el Masal o la parábola de las minas, cuando les da sus minas, y vino el primero diciendo, tu mina ha ganado 10, Señor. Está bien, porque en lo poco has sido fiel, tendrás potestad, dice, sobre 10 ciudades. Y vino el otro, tu mina ha hecho 5 minas, y ese también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, etc. Pero el que no hizo nada, ya sabe, nada más existió. Pero, como el rey Moshe Maimónides, él era doctor, ¿qué más era? Y saben que le apasionaba atender sin cobrar, pero no nada más era doctor, ¿qué más era? Matemático, filósofo, y le apasionaba leer Torah, a tal grado que escribió la Mishneh Torah. ¿Sí me entienden? Entonces cada quien puede saber por qué existió un Betzalel, una Jolibá,
y no pasar por la vida como el cuero. Existimos para algo. La madre de todas las preguntas, ¿por qué existe? Decía David Salomón, bueno, me hubiese gustado ser una tortuga, si me dé sueño y tengo mi casa, y ahí me acuesto, ¿no? Pero no, el Eterno nos dio un propósito. Desafortunadamente es parecido a algo como un astronauta. El astronauta es enviado al espacio y es enviado con un propósito. Pero imagínense que llega al espacio y se pierde toda la comunicación. Y ese propósito pues iba a ser por esa comunicación, pero se cortó, ya no sabe qué llegó. Ya no sabe qué fue. Es algo así parecido a venir a este plano físico. Tenemos un propósito, pero en un momento se cortó la comunicación. Dice la transmisión oral que Hashem antes de bajar esta alma a este plano físico, nos da una vuelta por el Gan Eden y por el nos hace jurar que vamos a hacer Sadik, nos hace jurar que no vamos a hacer Rash. De eso dice el Salmo 24, ni jurado con engaño. Bajamos este plano, pero nos mostró todas las capacidades con las que venimos aquí. Venimos con las capacidades para soportar la vida que hemos llevado. Venimos con muchísimas capacidades, pero no las hemos identificado como tal. Y no tenemos un propósito. No tenemos un propósito. Simplemente existimos. Venimos cada Shabbat. Y si no hay pasión por Shabbat, imagínense. En la Torah, cuando empieza la parashá, dice algo importante. Vayarkel Moshe, y congregó Moshe, Shemot 35, y congregó Moshe a toda la asamblea de los Bnei Israel, y les dijo a ellos, estas son las palabras que ordenó a Hashem hacer estas. 6 días será hecha labor, y en el día séptimo será para vosotros sagrado, Shabbat de cesación. Dice el Homash una pregunta interesante. 6 días será hecha labor. Y pregunta, ¿por qué dice será hecha labor y no dice harás labor? ¿Por qué dice será hecha labor y no dice harás labor? Creo que mi esposa tiene. Para enseñarnos que la persona que toma el Shabbat como el día principal de la semana y todo su enfoque está concentrado en la superación espiritual que se obtiene ese día, eso provoca que durante los 6 días laborales el trabajo se agilice y se facilite. Por eso dice será hecha labor, es decir, por sí sola. ¿Me entiende? 6 días será hecha. No dice harás labor. O sea, se va a hacer. Este es un punto tan interesante porque está enfocado en que cuando haces tu propósito, se hace prácticamente solo. Porque tienes tu propósito, tienes tu pasión, tienes capacidad para eso y tienes mercado. Entonces prácticamente se hace los 6 días solitos. Prácticamente. Mientras no llegamos siempre con lo mismo. Clavas y clavas y clavas. ¿Cómo ve mi Mijael? De acuerdo a los escritos nazarenos, a uno se le dio 10 minas y le dijo, ¿te produjo cuántas?
10. Ah, sobre 10 ciudades. ¿Qué significa eso? Sobre 10 ciudades te ponga. ¿Qué significa? Ajod Shumaya. Jochajat. Pues después del muerto o cuando sea el milenio. Exactamente, pero porque tienes capacidades que las lograste hacer aquí, desarrollaste, y no nada más esa te llevó a otra, y te llevó a otra, y te llevó a más, las desarrollaste a un grado en que Hashem dice, mira, desarrollaste este nivel, tienes la capacidad para estar sobre 10 ciudades. ¿Sí me explico? ¿Sí, Ajoshamaya? ¿Cómo ven? Entonces, el propósito que quiero compartirles en este caso de esta parashá es que nos demos a la tarea de cuestionarnos constantemente. Estas son unas preguntas simples, ¿verdad? Hay mucho que analizar, pero estas son preguntas simples porque tienen que encontrar qué es realmente la pasión, pero que tengan capacidad para desarrollar esa pasión. Porque si la apasiona tocar guitarra y tiene la capacidad, ¿verdad?, para aprender acordes y tipos de música, pero no le va a retribuir económicamente, se va a convertir en un pasatiempo. Nada más, hasta ahí van a llegar. ¿Me entienden? Hasta ahí va a llegar. Si tienen capacidad y hay mercado, pero no les apasiona, va a ser lo que la mayoría. Un trabajo que les va a estar aburriendo constantemente. Hay veces que estudian, pero resultó que no era lo suyo y hacen otro trabajo que tampoco es su pasión y sigue siendo aburrido. Y otro trabajo, y otro, porque no han encontrado su pasión. Consecuentemente, ni un legado para nuestros hijos. Simplemente como el pueblo existe. En vez de llegar a un punto, existe para servir a mi Creador. Entonces, es una tarea, mis ajín, de verdad fuerte, porque ya 47 años y platicando con mi esposa, bueno, a mí me apasiona leer, la escritura, investigar, pero tengo capacidad y el mercado. Entonces como el jugador, tengo que encontrar una forma para que se cumplan estos tres. Pues en el libro, Entonces, mira, Micael, ¿cómo ve? o las sillas centrales, las Entonces, tanto... debería fiel de ser. Sí, claro. Hay trabajo que hacer, ¿no? Familia, jóvenes, hay trabajo que hacer. Y sí, ya viene pesas, mis aquí, hay que llegar con un propósito, un plan. Porque si no lo escribimos y lo ponemos ahí en la puerta, diario se nos va a olvidar. Entonces lo van a escribir y lo van a poner donde se vea. Donde se ve. Para que diario se estén acordando y no decir, ya que tenga tiempo, ya que tenga chance, ya que junte, ya que suceda todas las cosas. Y se nos va a pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque todos somos un pueblo y cada quien tiene algo que hacer. Eso les va a ayudar y nos va a ayudar a todos a tener una plenitud. A la medida de un varón perfecto. Tenga uno
Claro, no es casualidad. Nada es casualidad. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a este varón, el chavo del 8, ¿a los cuántos años creó el personaje? Si más no recuerdo, a los 50. Si más no recuerdo. Tenía 40 o 50 años. Y en una conferencia dice, no, sus sueños, su pasión tienen, miren, no se den por vencidos. Hasta tal año surgió, imagínense. Y todavía para llevarlo a cabo, pero ahí estuvo. Había mercado, había pasión y ¿cuál es la otra? Cualidad, capacidad, habilidad. Las tenía. ¿Sí me entienden? Entonces, tanto en la comunidad como en la sociedad, el propósito es que el Eterno se sienta como en casa. ¿Sí me entienden? Porque puede no sentirse como en casa. Está presente, pero no como en casa. El propósito del Mishkan. No que estuviese él en el Mishkan, sino en cada persona que estuviera ahí. Pero cuando no hay propósito, se vive por vivir. La casa parece que no está preparada, está frustrada, está a medias, le falta algo para que sea una casa propicia, plena, a la medida de un varón íntegro. ¿Sí, mensaje? Entonces hay tarea. Y ese fue el propósito de este pequeño estudio. ¿Sí, familia? Bueno, vamos a despedirnos. El regalo inmerecido de nuestro don Yeshua Sadik, el amor de nuestro vino Malkeinu y la comunión con sus ruajetados sea con cada uno de ustedes. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom.